Bueno, son ejemplos que demuestran cómo los marcadores moleculares se utilizan o es una buena herramienta en conjunto con la valoración histológica en base a criterios morfológicos de la displasia epitelial para poder graduar en una forma más efectiva y en una forma más objetiva la displasia epitelial y que esto se refleja en una mayor certeza en cuanto a determinar el pronóstico de los pacientes que presentan estas lesiones displásicas. La leucoplasia verrugosa proliferativa es una entidad que ha sido reconocida como una entidad aparte en la última clasificación de los desórdenes orales potencialmente malignos del 2020. La leucoplasia verrugosa proliferativa se define como una lesión predominantemente blanca, exofítica, verrugosa, persistente, multifocal, clínicamente agresiva, resistente al tratamiento y con un gran potencial de malignización. Es considerada una leucoplasia oral multifocal caracterizada por tener un curso clínico progresivo, características clínicas e histopatológicas cambiantes. Se considera que es el desorden oral potencialmente maligno que presenta la mayor tasa de evolución a un carcinoma oral de células escamosas. En promedio, el 49,5% de las leucoplasias verrugosas proliferativas en algún momento se transforman en un carcinoma oral de células escamosas. Los pacientes con diagnóstico de leucoplasia verrugosa proliferativa desarrollan posteriormente y con alta frecuencia carcinomas orales de células escamosas precedidos o no por carcinomas verrugosos. El diagnóstico de este desorden oral potencialmente maligno, es decir, de la leucoplasia verrugosa proliferativa, surge de combinar las características clínicas, la evolución de la enfermedad y los hallazgos histopatológicos, teniendo en cuenta que ninguno de ellos son típicos y exclusivos. A nivel histopatológico, en la leucoplasia verrugosa proliferativa podemos observar acantosis e hiperkeratosis. Generalmente asocia una inflamación crónica que se dice que es liquenoide y densa. ¿Por qué liquenoide? Porque tiende a tener una disposición yuxtaepitelial, ¿sí? Es decir, en el conjuntivo inmediatamente por debajo del epitelio y con una disposición bastante en banda. También es característico la presencia de una hiperortokeratosis ondulada y la configuración de ese epitelio hiperplásico de una forma verrugosa y exofítica, pudiendo o no asociar displasia epitelial. Estas lesiones con el tiempo y sin tratamiento presentan una progresión inexorable a carcinomas verrugosos o carcinomas orales de células escamosas. Bueno, como ya les dije anteriormente, la leucoplasia verrugosa proliferativa se caracteriza porque si no es sometida a un tratamiento, tiende a evolucionar hacia un carcinoma oral de células escamosas. A nivel histopatológico, estas lesiones, dependiendo del momento de su evolución en la cual nos encontremos, vamos a tener diferentes morfologías. En una leucoplasia verrugosa proliferativa incipiente, lo que vamos a encontrar o observar a nivel histopatológico es una hiperkeratosis, ¿sí? Sin displasia epitelial. En una lesión más evolucionada es característico la presencia de una hiperplasia verrugosa, es decir, una proyección exofítica con un patrón de crecimiento exofítico, ¿sí? Pudiendo presentar o no displasia epitelial. Si esa lesión se deja evolucionar, va a llegar a un carcinoma verrugoso, que es un tipo de carcinoma que se caracteriza por tener un patrón verrugoso, ¿sí? Pero que la neoplasia no invade el conjuntivo, o sea, se encuentra contenida dentro del epitelio, ¿sí? Pero que si esa lesión se deja evolucionar, no se elimina, indefectiblemente va a transformarse en un carcinoma escamocelular convencional e invasor. Bueno, como dije en la diapositiva anterior, la leucoplasia verrugosa proliferativa, cuando se deja evolucionar libremente, pasa por diferentes estadios histológicos. Dijimos de que uno de ellos, intermedio, era la hiperplasia verrugosa, que es cuando hay un crecimiento en el espesor de ese epitelio y lo que es característico es que ese patrón de crecimiento es exofítico.
¿Cómo determinamos de que es un patrón de crecimiento exofítico? Bueno, utilizando como referencia el espesor del epitelio normal adyacente a la lesión. Cuando el patrón de crecimiento es exofítico, que es lo que observamos en hiperplasia verrugosa, si nosotros hacemos una proyección desde la base de las crestas epiteliales del epitelio adyacente normal con respecto a la zona hiperplásica, podemos observar de que la base de la zona donde presenta la hiperplasia verrugosa se mantiene al mismo nivel con respecto a las bases de las crestas epiteliales del epitelio normal adyacente. Y que esa hiperplasia es exofítica, porque lo que existe es una proyección superficial que supera a de la superficie del epitelio normal adyacente. En cambio, el otro estadio siguiente, dejando a libre evolución la leucoplasia verrugosa proliferativa, es el del llamado carcinoma verrugoso, que como dijimos es una neoplasia que se encuentra limitada o contenida dentro del espesor del epitelio. Pero en ese caso, el patrón de crecimiento es endofítico, o sea, tiende a crecer en profundidad, si bien se encuentra limitada o contenido al epitelio, tiende a crecer en profundidad con respecto a lo que es el epitelio normal adyacente. Lo mismo que si nosotros planteamos una proyección de las bases de las crestas epiteliales del epitelio normal adyacente con respecto a la zona patológica, podemos determinar o establecer el diagnóstico, un crecimiento endofítico, porque en la zona donde está el carcinoma verrugoso, las bases de ese epitelio transformado en profundidad se encuentra en zona más profunda con respecto al epitelio adyacente normal. Es por eso que para nosotros poder definir con certeza en qué estadio se encuentra esta leucoplasia verrugosa proliferativa, diagnosticado a nivel clínico, si se encuentra en un patrón de crecimiento exofítico que hace una hiperplasia verrugosa, o bien ya es una neoplasia con un patrón de crecimiento endofítico, es fundamental que la biopsia contenga borde de mucosa normal adyacente, que es nuestro elemento comparador para definir si presenta un crecimiento exofítico o endofítico, y que ese margen obviamente sea evaluable a nivel histológico. Bueno, estas imágenes ejemplifican las características histológicas que nosotros podemos observar en una hiperplasia verrugosa, es decir, aquella donde encontramos una hiperplasia con un patrón de crecimiento exofítico. En este tipo de lesiones es característico la presencia de crestas epiteliales alargadas, la presencia del infiltrado linfocítico en banda que yo hacía mención anteriormente. También es característico la presencia de clavas de queratina, es decir, como embudos de queratina que se profundizan desde la superficie hacia el interior o hacia el espesor del epitelio, la presencia de perlas de queratina, la presencia de disqueratosis, o sea, la presencia de queratinización individual o la presencia de queratina dentro del espesor del epitelio, que indica efectivamente una alteración en el proceso de maduración normal de ese epitelio. También es característico a este tipo de lesiones verrugosas lo que se denomina como aclaramiento citoplasmático vítreo en el estrato espinoso. Es decir, si ustedes ven el epitelio en su conjunto y particularmente la zona que corresponde al estrato espinoso, es característico en estas lesiones verrugosas la presencia de cierto aclaramiento citoplasmático de las células que hacen el estrato espinoso con respecto a las células de estratos superiores o inferiores. Bueno, otro desorden oral potencialmente maligno es la queratosis actínica o queratitis actínica. La queratitis actínica, como les dije anteriormente, es un desorden potencialmente maligno del labio inducido por la exposición crónica a la luz ultravioleta, que afecta principalmente el bermellón del labio inferior, porque es el labio que se encuentra más expuesto a la radiación solar, de personas adultas y de piel clara. La queratitis actínica puede presentar alteraciones epiteliales, ¿sí?, que pueden dar origen en su evolución a un carcinoma de células escamosas del labio. A nivel histopatológico, en este desorden oral potencialmente maligno, vamos a encontrar cambios a nivel del epitelio y del conjuntivo. En el epitelio, en estadios tempranos, lo que vamos a observar es una hiperkeratosis, orto o parakeratosis, pudiendo asociar atrofia o hiperplasia epitelial. Y en estadios más avanzados,
se asocia o se agrega la presencia de displasia epitelial. En el conjuntivo de estas lesiones es característico que se observe con una mayor vasofilia, la cual responde a que hay una degeneración de las fibras colágenas y hay una elastosis en diferentes grados. También es característico la presencia de infiltrados inflamatorios crónicos de distinta intensidad y la observación de vasos sanguíneos telangiectásicos. En estas imágenes histológicas podemos observar los diferentes cambios que mencioné anteriormente que nos permiten definir o establecer el diagnóstico de una queratosis actínica o quelitis actínica. Pueden observar esa vasofilia del conjuntivo debido a la degradación del colágeno y la elastosis asociada. Pueden observar el epitelio con hiperortoqueratosis y en este caso en particular la presencia de una displasia epitelial moderada. Acuérdense de que no siempre las queratosis actínicas presentan displasia epitelial. En la imagen más superior y a su izquierda observamos cambios en el conjuntivo y en una hiperplasia del epitelio, pero no observamos displasia epitelial. En cambio, en la imagen inferior a su derecha observamos una hiperortoqueratosis con displasia epitelial. Otro elemento que hace al diagnóstico de la queratosis actínica es la presencia de vasos sanguíneos telangiectásicos, que se observan en ambas imágenes histológicas. A través de este teórico busco que ustedes puedan obtener un entendimiento acabado del concepto de desórdenes orales potencialmente malignos, que la presencia de estos desórdenes orales potencialmente malignos están indicando que en ese paciente presenta un riesgo incrementado de desarrollar un carcinoma oral de células escamosas, que hay una gran cantidad de desórdenes orales potencialmente malignos que se encuentran en permanente modificación y actualización a nivel mundial, que el concepto de desórdenes orales potencialmente malignos como tal y la terminología en particular ha sufrido una evolución a lo largo de los años y que se ha logrado el término de desorden oral potencialmente maligno como el que mejor ajusta y refleja el concepto que el mismo implica. De este teórico también es importante que ustedes sepan las características histopatológicas que pueden observar en esos desórdenes orales potencialmente malignos y busco de que logren obtener un entendimiento acabado de la displasia epitelial como término histológico, término que indica en gran medida las lesiones que tienen un riesgo incrementado de evolucionar a un carcinoma oral de células escamosas, a través de qué elementos citológicos y arquitecturales se define la displasia epitelial, cómo la misma se gradúa, ¿sí? Y que también sepan reconocer de que en la displasia epitelial a veces existe cierta variabilidad en función de quién la observe y la diagnostique, y teniendo en cuenta o reconociendo que existe esa variabilidad, es que se han utilizado o se utilizan cada vez más a nivel mundial en forma complementaria la valoración molecular de esas lesiones. Dentro de los desórdenes orales potencialmente malignos, destaqué las características histológicas de los más frecuentes y que en cierta forma no han sido abarcados en otros teóricos, particularmente la leucoplasia, la eritroplasia. Desarrollé la leucoplasia verrugosa proliferativa como entidad aparte, que así es reconocida por el grupo de expertos que asesora la OMS de acuerdo a la última clasificación del 2020, y la quelitis actínica. Tengan en cuenta que hay otra cantidad de desórdenes orales potencialmente malignos, como por ejemplo el líquen planoral y, de acuerdo a la última revisión, el liquenoide, que no desarrollé en esta presentación debido a que son objeto de estudio en otros teóricos. Bueno, muchas gracias, y cualquier duda estoy a sus órdenes, y no duden en comunicarse conmigo a través del mail que allí figura. Muchas gracias.